Ahí veo al compañero de Garganta Profunda. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no, poderosa. Poderosa. Poderosa, 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 poderosa. Y lo dice tantas veces que la embarra más todavía, Sí. porque si hubiera dicho la otra acepción de Garganta Profunda, que es el que cuando un periodista hace una nota y Sí. no puede informar su fuente, dice a esa fuente que no se la puede nombrar, también se la denomina Garganta Profunda. Ujú. Pero no se le ocurre más, es difícil también. Claro. Pero bueno, Bueno. así las cosas, ¿no? Entonces escuchábamos ahí a Alberto Fernández con otro de sus furcios, esta vez histórico. Me parece que este va a quedar Este es el que va a quedar para va a quedar en la historia. la historia, sí. Pero es una buena excusa para hablar de esta banda sonora, ¿no? Entre otras cosas, la banda sonora y la película en general, ¿no? Esto que estamos escuchando ya es parte de la banda sonora de la película, que dicho sea de paso, al ser prohibida y como se dice, secuestrada, el director terminó preso, el actor con un proceso y tal escándalo, se secuestraron todas las copias y se perdió mucha información sobre la Claro. película, entre ellos quienes eran los músicos que mirá. tocaban. Y ante tal alboroto, por supuesto ninguno de los músicos quiso acreditárselo. Dijeron, no, yo no tuve nada que ver. No sé nada, no sé nada. Y hasta el día de hoy no se sabe quiénes interpretan estas canciones, que están buenas, Sí. entre todos, suenan bien de época. Entonces, Garganta Profunda se estrenó en el año 1972 y el título se inspiró en la capacidad que tenía la actriz Linda Lovelace en realizar una felación casi con una habilidad de fakir, podríamos decir, ¿no? Cosa que no era habitual salvo en las profesionales que se dedicaban a eso, ¿no? Pero nunca se había mostrado en una pantalla con tanta precisión, por decirlo de alguna forma. La incursión de Linda Lovelace, en la industria del cine para adultos marcó un antes y un después y el comienzo de lo que se consideró la edad de oro del porno. De hecho, su papel protagonista la convirtió en la mayor estrella del porno de Estados Unidos, cuando por supuesto internet no existía aún y el porno gratuito era una quimera, ¿no? Porque se tenía que abonar, pagar para acceder a ese material. La controvertida película se estrenó en los cines en una época en que las leyes contra la obscenidad eran bastante rígidas y aún así se convirtió en un fenómeno de taquilla. A pesar de su naturaleza sórdida y su oscura financiación por parte de la mafia, que es la que puso la plata para hacer la película, entre los primeros espectadores se encontraban figuras de alto nivel, como por ejemplo Frank Sinatra y el vicepresidente Spiro Agnew. Mira vos. Algunos estiman que la película recaudó más de $600 millones. Garganta Profunda sedujo a los espectadores con la incorporación de una trama real y el desarrollo de los personajes. Pero sin dudas Linda Lovelace era la estrella convocante. Hasta ese momento las películas porno por lo general eran de muy baja calidad en cuanto a la cuestión argumental y los recursos técnicos, digamos, un submundo absolutamente sórdido, ¿no? Sí. Los espectadores nunca supieron que le habían pagado a la actriz Linda Lovelace unos míseros $1.250 por protagonizar la película. Y eso es solo una parte de su trágica historia. La película intrigó a los famosos, mortificó a los conservadores, cambió la pornografía para siempre. Dada la relación entre lo que costó y lo que recaudó, es probablemente la película más exitosa, más rentable de todos los tiempos, ¿no? El film tenía una trama entre surrealista y bizarra. Linda Lovelace interpretó a una mujer sexualmente insatisfecha, cuyo clítoris perdido hace tiempo es encontrado por un médico enterrado en su esófago, lo que provoca y da lugar a largas y aburridas escenas de felación con varios hombres.
Garganta Profunda provocó una feroz reacción tanto de feministas como de grupos religiosos, algo que atrajo también la atención del FBI. A partir de esto, el director Gerard Damiano fue arrestado y la película fue prohibida durante los juicios por obscenidad, que en paralelo aseguraron que más personas estuvieran ansiosas por verla. Claro, como estaba prohibida, todo el mundo la quería ver, ¿no? Medio siglo después, algunos la consideran un hito de la revolución cultural y sexual de Estados Unidos. Otros, incluso antes de Internet y el movimiento Me Too, consideraron que la película, que dura una horita nada más, preparaba el camino para la proliferación masiva de la pornografía, la explotación y la cosificación. Es decir, que había opiniones encontradas, sí, que generaba la misma película, ¿no? Primero fue un film triple X que protagonizó Linda Lovelace, obligada por su novio, como acá estábamos hablando acá por afuera del aire, ¿no? Un proxeneta, ¿no? Sí. Un pimp, como se dice en inglés. Dice Linda Lovelace: cuando vean la película, vean cómo estoy siendo violada, ¿no? Luego fue el nombre de la fuente de los periodistas Washington Post. Eso es lo que hablábamos después, la otra acepción que se le dice a Garganta Profunda, que podría haber recurrido Alberto ahí si hubiese tenido ahí una chispita de ingenio, al caso Watergate. Sí. Sí, sí. En el que el caso que hizo caer al presidente Nixon, ¿no? Entonces los periodistas Howard y Bernstein, como decíamos, el informante que les informó que estaban haciendo escuchas clandestinas al partido opositor, como no podían decir su nombre, lo llamaban Garganta Profunda, claro, ¿no? Lo llamaron Garganta Profunda y quedó ese término para todas las fuentes de que no se pueda revelar su identidad, ¿no? Escuchamos un poquito la musiquita. Dale. Y volvemos. Con respecto a la actriz, la parábola de Linda Lovelace es una de las más fascinantes de la industria del cine, la protagonista, ¿no?, de la película. Para muchos fue la actriz porno más importante del siglo XX, la mujer que le dio glamour a una industria en las sombras y muchas veces sórdida. Y al mismo tiempo la destruyó en una intrincada farsa de liberación sexual femenina con la película que la encumbró, es decir, Garganta Profunda. Linda nació como Linda Susan Boreman en el seno de una familia de clase trabajadora. Hija de un policía, creció en Yonkers, New York, donde asistió a una escuela católica. Fue mamá en el año 1969, cuando apenas tenía 20 años. Pero su madre la convenció para que diera al niño en guarda hasta que estuviera preparada para cuidar de él, según relata ella misma en su autobiografía, a la que tituló Calvario. Mirá vos, fuerte, ¿no? Más tarde descubrió que su madre en realidad había dado en adopción al niño y nunca más supo de él. Su familia se mudó luego a Florida, pero ella regresó a Nueva York en el año 1970. Allí sufrió un grave accidente automovilístico, lo que la obligó a regresar a casa de sus padres en la Florida para recuperarse. Durante la convalecencia conoció a Charles Chuck Traynor, Ella estaba, dicen, recuperándose en una reposera en el jardín y él se acercó. Se enamoró rápidamente y él la prometió convertirla en una estrella.
Él era 13 años mayor que ella y la joven quería irse de la casa de sus padres a como de lugar y una cosa trajo a la otra. Al mes ya estaban viviendo juntos. Él resultó ser un proxeneta que la inició en la prostitución, al mismo que la probaba como actriz en cortos pornos clandestinos de bajo presupuesto y de baja calidad. Trainor ya estaba inmiscuido en esa sórdida industria y la convenció para ser la protagonista de Deep Throat, es decir, de Garganta Profunda. Como apenas tenía 21 años y comenzaba su carrera, le pagarían solo $1.250, como habíamos dicho, que además ni siquiera los recibió ella, sino los recibió el cretino este de Trainor, ¿no? En la década de 1970 la sexualidad aún era un tabú y la industria del porno trabajaba a escondidas, pero Garganta Profunda fue la película que rompió ese cascarón y debutó en la pantalla de los cines comerciales. Era sexo explícito, pero a diferencia de los otros largometrajes del género tenía guión, historia, argumento, locaciones y era divertida, entre comillas. Además tenía, como estamos escuchando, una banda sonora propia, ¿no? No es ella, ¿no? Creo que en algunos canta sí, ella. en algunos canta. Sí. La voz de ella. O al menos la voz de ella Hola, aparece sí. en el, como decíamos, aparecen en el disco de la película, que después sacaron partes del diálogo de la película. Alcanzó récords de público y de ventas de copia en video cuando después se editó en VHS, ¿no? Claro. Llegó a tener una crítica en The New York Times que la definió como porno chic, lo que le dio cierto estatus y aceptación en más sectores de la sociedad. Grupos feministas levantaron su bandera como ejemplo de una mujer que se atrevía a disfrutar del sexo libremente y sin tapujos. Fíjate vos, por un lado estaba la explotación de la mujer y por otro lado las feministas la reivindicaban la película como como un ejemplo de una mujer que se atrevía a disfrutar del sexo libremente. Para la administración del presidente Nixon y los sectores conservadores de la sociedad estadounidense no les hizo ninguna gracia a esta película. Les preocupaba el repentino interés del público por este tipo de cine y lanzó una cruzada en su contra que llegó hasta el arresto y juicio del protagonista masculino. Acá lo tenemos, Harry Reams. Qué buen nombre para un actor porno, ¿no? Harry Reams, bajo el cargo de conspiración para distribuir material obsceno. Después del apoyo que recibió de buena parte de la industria de Hollywood, entre ellos de Jack Nicholson y otros actores de la época, los cargos fueron levantados y recuperó su libertad. Al mismo tiempo, los ojos del mundo se centraban en Linda, que tiene un ángel y un carisma muy particular, ¿no? Además de ser de su habilidad de fakir prácticamente, ella tenía una luz muy particular, ¿no? Lo había conseguido, ya era una actriz famosa, aunque no precisamente como hubiera querido, pero detrás de esa falsa bandera de liberación sexual femenina que se alzaba en el film, de alguna manera podría decirse que representó el derecho de la mujer al goce, en su propio mundo personal había un infierno, lo que ella reveló muchos años después como una esclavitud sexual. Trainor, el pimp, el proxeneta, era un hombre violento y controlador que la obligó a volver a Nueva York, donde se casó con ella y se convirtió también en su proxeneta. La golpeaba un día así y al otro también, dice quien escribe esta cosa, que le dan ganas de hacer chistes con estas cosas, ¿no? También al cronista Entre los episodios sórdidos que vivió a su lado, relató que él le pidió que la ayudara a administrar el negocio de la prostitución y cuando ella se negó, la golpeó. Consideraba que maltratarla físicamente lo excitaba. Cuando salían otras personas, él le decía que no hablara y ella tenía que pedirle permiso para usar el baño. Un tremendo animal, este hombre, ¿no? Después de que ella lo dejó, Trainor amenazó con dispararle al hijo de su hermana si ella no regresaba, pero hay que tener encima para disparar. Bueno, no es complicado tener con qué disparar en estos. No, hay que tener coraje para decirle esto, coraje, hay que ser un cretino. Un energúmeno, claro. Básicamente. Sin embargo, ella se armó de valor y lo denunció. Cuando ustedes ven la película Garganta Profunda están viendo cómo soy violada, decía.
Es un crimen que se siga mostrando. Confesó años después y aseguró que en la cinta aparecen también los moretones que Trainor le dejaba. Linda destapó una relación destructiva y violenta de dependencia de la que intentó salir en varias ocasiones y no encontró dónde cobijarse nunca. El público demostró estar más preparado para aceptar que disfrutase haciendo felaciones ante una cámara que para escuchar esta versión de los hechos, y la industria del porno a la que su ex marido seguía perteneciendo le dio la espalda, por supuesto, porque nadie quería contratarla porque la tenían como problemática. Al separarse de Trainor, se casó de nuevo inmediatamente y tuvo 2 hijos. Anunció que había redescubierto a Dios y se convirtió en una devota madre de clase media, una especie de como decimos, como dice el astrólogo nuestro, los swingers que ahora se hacen testigos en testigos de Jehová. Algo parecido, algo ¿no? así, ¿no? Fue una transformación Claro. así. Sí. La salud tampoco la acompañó. Una hepatitis la llevó a someterse a un trasplante de hígado. Afirmó que la silicona que se inyectó para aumentarse los pechos, obligada por Trainor, le produjo cáncer de mama. El 3 de abril de 2002, Linda volvió a sufrir otro accidente automovilístico, pero esta vez no se recuperó de las heridas y tras estar varios días en coma falleció el 22 de abril a los 53 años. Esto es en el 2002. Entonces ahí en un accidente volvió a tener un accidente y lamentablemente falleció. Bueno, a pesar de eso, entonces queda la historia de la película Garganta Profunda. Una de las acepciones de la frase, la otra ya la dijimos, y quedó el furcio del presidente Alberto Fernández, histórico para siempre. Con respecto a lo que estamos escuchando, que de eso trata el programa también, que es música, ¿no? Este es el tema más extraño de la banda sonora. Invasión de las enfermeras. Está dentro de un género que podríamos denominar porno funk, fácil de escuchar, original. Sí, claro. Originalmente lanzada como un recuerdo exclusivo del cine, esta banda sonora ultra rara se erige como uno de los puntos de inflexión cultural de Estados Unidos. Finalmente fue restaurada porque se había grabado en mono, esto en baja calidad, y se restauró, se pasó a estéreo y se editó en CD. Y qué misterio quiénes habrán sido los músicos, ¿no? Quien así lo desee puede acceder a un LP vinilo desplegable de 180 gramos, edición de colección, con fotos y nuevas notas y un póster de la película. Por si a alguien le interesa, existe eso, quiero decir, como parte del merchandising de la película. Y sí, el tema más jocoso, si se quiere, ¿no? Del soundtrack. ¿Tenemos uno más, Meli? Pues pongámoslo. El siguiente, este era el tema más, como también el lento de toda película también, ¿no? Que siempre tiene que tener. Para algún momento de quiebre. Tal vez. Sí. Es bonita la música, es linda, ¿no? ¿A vos te gusta, Meli? Meli mueve la cabeza de arriba hacia abajo, ¿eh? Y nos despedimos con el siguiente, más movidito, para levantar un poquito el ánimo y saludar a nuestra querida Linda Lovelace. Qué lindo nombre también se puso, ¿no? Y a nuestro querido presidente también, ¿eh? Tema típico de serie de la época. Lo dejamos sonar y volvemos en unos instantes.